Y la gente que quiere invertir, pues efectivamente todo el entorno de Juriquilla es muy atractivo y vienen a hacerlo. Pero resulta que no hay una autoridad, no ha habido una autoridad hasta este momento que les digan, a ver señores, espérense, cumplan con lo que tengan que hacer, cumplan con sus obligaciones de no afectar a la sociedad, de no afectar a los colonos. No hay nadie hasta este momento que haya hecho esa labor. Justo la crisis o el desabasto del agua está sincronizado con temas de control político, con temas de periodos coyunturales, en términos, por ejemplo, electorales, y es interesante porque al final de cuentas todos, en el momento que tenemos escasez de agua, nos empezamos a preocupar por ella. En Querétaro, los conflictos por agua de las últimas décadas están relacionados con el uso de suelo, actividades de construcción, desabasto, el aumento en las tarifas o niveles de contaminación. Especialistas locales indagan sobre roles y responsabilidades del gobierno y de dos tipos de ciudadanía. En el corazón de la llamada crisis del agua encuentran relaciones entre dos elementos que van de la mano: hábitos e infraestructuras. Realmente es en la comodidad, son como cambios de costumbres y que te vas adaptando pues a la nueva tecnología que va existiendo alrededor del sistema de agua. Antes que alguien podía hacer un pocito en su casa, pero ahora el problema no solo es que hay que ir más abajo, más abajo, más abajo, o tienes que ir más lejos, más lejos, más lejos, sino que hay también problemas de contaminación de suelo que está provocando también contaminación de agua. Los modelos sociales, políticos y económicos vigentes lo que nos han hecho es tener una gran distancia acerca de la relación con la naturaleza y específicamente con el agua. La vemos prácticamente muy cercana en nuestros dominios de la vida cotidiana, cuando está embotellada, cuando pagamos el recibo, cuando justo no la tenemos, pero muchas veces no nos preguntamos de dónde viene el agua que estamos consumiendo. Con el cambio de las infraestructuras se fueron perdiendo los hábitos. La nueva cultura del agua alimentó modos de vida desfasados con la regeneración del ecosistema. Defecar en agua dulce, cambiar fuentes públicas por grifos y por garrafones. Los pozos y aljibes por cadenas de tuberías donde el 40% del agua se pierde en fugas, mezclándose con las aguas negras de las descuidadas redes de drenaje. Poco a poco, el uso nos fue desconectando del agua, de sus ritmos y su cuidado, hasta perder noción, hasta perder memoria. Tenemos a veces litografías en las que aparecen precisamente las personas que le llaman los aguadores, que son personas que llegaban a estas fuentes públicas y entonces iban y pues realmente recogían el agua y la iban distribuyendo o la iban llevando a sus viviendas. La gente tenía que ir y cargar el agua. Después del siglo XIX, que es como el parteaguas por la revolución industrial, tenemos elementos a base de fierro, que son como ahorita nos llega toda la tubería, pues entonces ya tampoco no hay esa convivencia en los espacios públicos alrededor de las fuentes, porque realmente tú ahorita ya lo que haces es nada más como que abres el grifo y ya sale el agua. De alguna manera había una convivencia alrededor de las fuentes, pues eso también ya es lo que se ha perdido. Empezaron a perforarse pozos en la Alameda, en varias partes, en el Jardín Guerrero, en las campanas, el fraccionamiento de las campanas, empezaron a prosperar los pozos y empezaron a batirse los mantos acuíferos. Cometieron un grave error ya a mediados del siglo pasado. A un lado de estos manantiales perforaron un pozo, el cual todavía pueden ustedes ver. Ese pozo empezó a succionar el agua de los manantiales y se abatieron. Entonces el resultado es lo que estamos viendo: piedras secas. Las prácticas identitarias del cuidado, de la administración, de la conservación del agua nos habla también de la posible responsabilidad que nosotros podemos tener con el vital líquido. Siguen en el subsuelo, siguen dentro de la traza urbana del centro histórico. Cuando nos piden alguna licencia para construir en el centro, muchas veces cuando empiezan a hacer las excavaciones, empiezan a aparecer fragmentos de esta acequia, de que está ahí toda esa infraestructura en el subsuelo, ahí está. Incluso no están tan en desuso, muchas veces siguen las acequias en la parte central de la ciudad, todavía incluso siguen funcionando. Patrimonios son todo aquello que de alguna manera habla de nuestra historia, de nuestro pasado. Es como una manera de también como que dejar un legado a las futuras generaciones. Todas esas construcciones hablan de nuestro pasado, hablan de toda una evolución que ha tenido la ciudad de Querétaro.
Pasado y memoria nos muestran que lo que está en crisis no es el agua, sino el modelo de su manejo. El agua mantiene su ciclo. Pese a todo, el río volverá a su estado natural cuando lo dejemos ser. Y el flujo seguirá encauzándose hacia los mismos puntos. Sin embargo, las consecuencias para nosotros de las alteraciones de los procesos del agua serán cada vez más difíciles de revertir. La política mundial del agua es que sí hay agua suficiente y sí tenemos que pagar por ella. Asoma ya la promesa de que sí va a haber agua para el futuro, pero habrá que atraerla y habrá que pagarla. En esta inocente frase subyace la amenaza de la monetarización de su acceso, el despojo a otras comunidades para obtenerla y la provocación de nuevos desequilibrios ecosistémicos en tiempos de cambio climático. El modelo de economía hídrica que hoy en día estamos viviendo está basado en la explotación del agua de un lugar para llevarla a otro sitio. Que no haya agua en la ciudad de Querétaro nos habla de un modelo en el cual se ha ido priorizando al desarrollo urbano, que quiere decir que justo este tipo de distribución opera bajo un régimen de extractivismo hacia otros lugares que lo tienen. Los lugares de zonas de recarga existen, bastantes puntos muy importantes. Amialco, grandes zonas de recarga, Jalpan de Serra, en Arroyo Seco, con unos muy buenos abastecimientos subterráneos, específicamente en Cadereyta, que es justo de ahí de donde se trae el agua. Asumimos que justo nuestra responsabilidad solamente tiene que ver con el tema de un pago. No lo estamos pensando en términos de qué podemos hacer nosotros desde nuestros ámbitos cotidianos, desde nuestra casa hasta nuestra colonia y pasando por nuestro municipio, en el sentido de responsabilizarnos al mismo tiempo de responsabilizar a las distintas instancias administradoras de agua. ¿Qué es lo que podríamos hacer? Una consideración de la responsabilidad colectiva, que no solamente nos preocupemos de las necesidades de las ciudades, estas necesidades que tienen otros contextos más allá de la urbe. Visualizar cuáles son aquellos servicios ecosistémicos que se están brindando desde el estado de Querétaro, pero fuera de la ciudad, y que son indispensables mantener como lugares en los cuales el agua se absorba. ¿Por qué? Porque al final de cuentas el tema de la disponibilidad del agua tiene que ver con el ciclo hidrológico, ¿no? Esto que aprendimos desde la primaria de que el agua está todo el tiempo en movimiento, necesitamos un proceso en el cual otra vez el agua se filtre hacia el suelo. Pero si seguimos pavimentando, pero si seguimos cambiando el uso de suelo, pero si seguimos además generando grandes tubos para su proceso de extracción, entonces solamente nos estamos preocupando de una cosa bien pequeñita. Visualizar todos aquellos lugares que, por ejemplo, tienen agua y que a partir de los tubos y de los acueductos se los están quitando. Porque a la vuelta de la esquina estamos ya viviendo como en un sistema de buscar cuál es el lugar para traernos el agua. ¿Cuál es el lugar, aunque quede más lejos? En esa lejanía son lugares que están atravesados por marginación, por pobreza y que prácticamente a nadie en la ciudad les está interesando. Y que nosotros, en términos de los urbanícolas, dependemos totalmente de ellos. En el momento que allá se cambie el uso de suelo, en el momento de que allá se modifique la manera en la cual funciona el ciclo del agua, aquí perdemos. No es tarde para mirar hacia atrás, recordar en lo que fuimos el reflejo de lo que somos, a sabiendas de que el destino se jugaba en el hoy de la historia. Y la historia, todos lo sabemos, siempre está ocurriendo.